Señor, te damos gracias por él, le pedimos que lo bendiga, Señor, que lo guarde, que lo cuide, que le dé nuevas fuerzas, y gracias por esa palabra que tú has puesto en su corazón. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por las señales, prodigios, milagros, maravillas, por la emisora radial que llega a tantos países para predicar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Este texto bíblico es conocido, dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No podemos decir que Dios no estuvo con nosotros. En mi caso, yo nací en un lugar muy pobre y Dios siempre me prosperó, en algunos casos de manera abrumadora, o sea, de una pobreza a una riqueza. Yo quiero enseñarles lo que practiqué para dar testimonio en verdad y justicia. En primer lugar, entendemos que la bendición de Jehová, nuestro Dios, Padre de creación, es la que enriquece y no añade tristeza. Viviendo y practicando la fe, sabemos bien los cristianos que la fe sin obras es muerta. No se trata de hablar de la fe, hay que vivir. Dice el texto: al que te pida, dale. Teniendo sentido, que al que quiera tomar de ti prestado no se lo reúne. Cuando uno nace muy pobre, yo nací en un conventillo en San Telmo, Defensa al 400, entre ese conventillo y el Hospital Rausa, allá por el año 1942. Amigos y hermanos, mi progenitor era español, mi madre descendiente de italianos. Al poco andar se separaron. A los 5 o 6 años me dejaron en el Colegio San José, de acá de Mar del Plata, de Mateo y Salta, de la obra Don Olivares. En ese tiempo no existían las cosas que existen hoy. Me criaron 4 curas: Vicente Romé, Valentín, Bareto y Calamile. Hombres muy honestos, muy religiosos, pero muy honestos. Mi madre, cuando pasó un poco de tiempo, se buscó un marido y él nos llevó a vivir al fondo del barrio del Martillo, Antonio Valentini, 2156. Era un lugar muy desolado por aquellos años. A los 9 años yo alquilé un burro en Punta Cantera para poder comer. Cuando crecí, mis amigos y mis hermanos, fui a la escuela industrial a los 14 años y trabajaba en el correo de día y alquilaba el burro a la tarde. O sea que no tenía ninguna posibilidades económicas, pero yo había entendido algo de lo que me habían enseñado: al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo reúne. En una oficina, cuando yo terminé la escuela industrial y fui a una institución en Buenos Aires a capacitarme, pude trabajar a los 17 años en Radio Internacional y a los 18 pude trabajar para una oficina que trabajaba para el señor presidente Arturo Frondizi. Siempre fui prosperado, pero de una manera tremenda. Cuando pasó ese periodo de mi vida, tenía 21 o 22 años, fui a trabajar a una confitería a Miramar de lavacopas. Como era muy inútil, por cierto, el dueño de la confitería me puso de mozo, me rompía las copas. Ahí conocí a don Carlos Elizalde Luro, que era el dueño de Tulsa, una compañía de tierras. Iba a empezar a vender, que se llamó después Barrio Juramento. Él me puso ahí a trabajar con él y me enseñó un oficio que era el de martillero público. Me ayudó a sacar la matrícula.
Y en 5 o 6 años yo era un hombre muy prosperado, tenía como 20 propiedades o más, 23 recuerdo. Yo trabajaba en una empresa inmobiliaria llamada Fiorito, que ahora no existe ninguna de esas, ¿verdad? Vendí de las colinas del Ramos al Martillo, al barrio Las Cegas, el Pino, la Juanita, todo eso. Pero Dios me veía que yo ayudaba a toda persona posible, siempre. Al que tenía hambre le daba de comer, lo traía a comer a mi casa, al que tenía problemas lo ayudaba de una forma o de otra. Y Dios me mandó la prosperidad. Dios me prosperó. No es muy entendible para el mundo esto, pero tiene que ser entendible para la iglesia porque es palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da sobre todas las cosas. Tuve malos momentos, mi hijo este año falleció, el más chico. El Memo le decían. Andaba por el Club del Parado, por ahí. Tuve malos momentos, dolorosos momentos en esta vida. Pero Dios siempre, siempre, en todo momento, se movió a mi favor. Pero se mueve a favor de ustedes también en toda hora y en todo momento. Por eso ahora que vienen estos tiempos preapocalípticos de temblores, tornados, inundaciones, destrucción, junto a esta violencia de guerra, bombardeos sobre inocentes, terrorismo que destruye almas y cuerpos. La iglesia debe orar y ayunar cada día más. Vamos a ver atrocidades, y es cierto, porque así está escrito en la Santa Biblia. Pero amigos y hermanos, tengan algo en cuenta. Dios los ha prometido protegerlos, guardarlos, librarlos, ayudarlos, sanarlos. Todo lo que ha prometido Dios se va a cumplir. Amigos y hermanos, la sociedad humana se está autodestruyendo. Se da gloria al diablo en muchos lugares. Se hacen días de festejo, de brujas, hechiceros. Llega el fin de los tiempos, como está escrito en la Santa Biblia. La vida, la libertad llegan al Espíritu. Nosotros los cristianos debemos elegir luz o tinieblas. Si usted elige la luz, todo el poder de Dios va a estar sobre usted para neutralizar las tinieblas. Yo le decía a los hermanos hoy a la mañana, le decía, ustedes entiendan, no hay mal que venga sobre esta humanidad que un cristiano en Cristo no lo pueda detener. Todo lo podemos detener. Usted ve un terremoto, por ejemplo, que se va a desarrollar. Usted le ata la energía cósmica que tiene usted con un ángel, 2 hermanos de acuerdo, y se detiene ese terremoto. Si es un tornado, un huracán, lo mismo. No hay fuerza que pueda parar el poder de Jesucristo de Nazaret. Dios le da a usted un entendimiento sobre su poder. Y ese entendimiento que usted tiene como hijo de Dios le da a usted la libertad de hacer el bien. Siempre hacer el bien. Usted dirá, pero ¿y si guardamos algún dolor? Y sí, todos guardamos algo. Quisiéramos no guardar nada, pero muchas veces guardamos alguna cosa dentro de nuestro ser que viene contra nosotros mismos. Pero ustedes son la iglesia de la promesa, el que dijo Dios, lo que me pida creyendo yo lo haré. Todo lo que usted pida creyendo, usted es más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted es la iglesia.
comprada por precio de sangre en la cruz del Calvario. A Dios por la gloria.